Hoy deja de encajar la excusa que llevas repitiendo sobre el dinero, porque la carta del candado roto brilla sobre la mesa, y muestra una puerta que creías sellada, abriéndose con un giro firme que cambia tu panorama inmediato. Has notado en los últimos días una presión concreta, como cuando revisas la cuenta bancaria antes de dormir y haces cálculos mentales rápidos, intentando estirar cada moneda mientras finges tranquilidad delante de otras personas. No es imaginación, esa sensación de límite tiene fecha de caducidad, y aunque parte de ti duda por experiencias pasadas, donde algo prometía mejorar y luego se frenaba, esta vez el movimiento es real y empieza ahora. Sé que has estado cansado de escuchar palabras bonitas sobre abundancia, mientras en la práctica sigues diciendo que no a pequeños caprichos, aplazando planes o sintiendo culpa, al pensar en invertir en algo que podría darte más estabilidad. La diferencia aquí es que no se trata de esperar un golpe de suerte, sino de una decisión que vienes madurando en silencio, como cuando guardas una idea en un cajón por miedo a que alguien la critique. Tus guías espirituales llevan tiempo enviando señales muy concretas, detalles cotidianos que se repiten, conversaciones que giran en torno a oportunidades, números que aparecen en tickets o matrículas, y no es casualidad que hoy estés escuchando esto. Si hoy decides que se acabó sobrevivir contando monedas, y quieres empezar a construir estabilidad real, escribe en comentarios: mis ingresos se disparan ahora mismo, dale me gusta al vídeo, y quédate porque lo que viene rompe cualquier límite que conoces en este instante. Hay algo que aún no te han contado del todo, sobre esa puerta que parecía cerrada, y tiene que ver con una persona que observa tus movimientos sin que lo sepas, valorando tu constancia más de lo que imaginas. En la mesa también percibo la carta de la llave dorada, y su presencia no habla solo de dinero, sino de acceso, de permiso interno para dejar de sobrevivir y empezar a construir con ambición tranquila. Antes de entender cómo se materializa, necesito que reconozcas que llevas tiempo sintiendo un impulso diferente, una mezcla de miedo y entusiasmo que aparece cuando piensas en cambiar tu situación económica. Recuerda aquella vez en que aceptaste menos de lo que merecías, solo por no generar conflicto o por no quedarte sin nada. Esa memoria sigue influyendo en cómo negocias hoy tus recursos y tu tiempo. La escasez no ha sido solo una cifra, ha sido una actitud aprendida, una forma de protegerte cuando el entorno parecía inestable, como cuando en casa se hablaba en voz baja sobre facturas pendientes. Sin embargo, algo se está reordenando, y lo notas incluso en tu cuerpo cuando imaginas un futuro más amplio, porque ya no te parece imposible, sino desafiante y alcanzable. No todo el mundo a tu alrededor celebrará este cambio de inmediato, y eso también forma parte del proceso que empieza a activarse, aunque todavía no veas la escena completa. La carta del puente de plata señala un cruce claro, una decisión que implica dejar atrás una dinámica donde dabas más de lo que recibías, especialmente en temas laborales o familiares vinculados al dinero. Puede que alguien cercano esté acostumbrado a que siempre soluciones, que siempre ajustes tu presupuesto para cubrir imprevistos ajenos, y ese patrón está a punto de modificarse. Hay un detalle que marca la diferencia y que todavía no has considerado del todo, relacionado con una propuesta o idea que surgió hace poco, y que descartaste demasiado rápido por prudencia excesiva. Cuando la carta de la balanza clara se hace notar, no habla de riesgo imprudente, sino de equilibrio justo, de recibir una compensación acorde a tu esfuerzo sin sentir que estás pidiendo demasiado. Has aprendido a conformarte con migajas por miedo a quedarte sin pan, pero ahora el escenario exige una postura más firme, y eso puede incomodar a quienes preferían tu versión silenciosa. Observa cómo en los últimos días ciertas conversaciones sobre trabajo, proyectos o colaboraciones se han vuelto más frecuentes, como si el tema económico flotara en el aire esperando que lo tomes en serio. Incluso esa inquietud nocturna, cuando miras el techo y repasas mentalmente tus opciones, es parte del movimiento que ya comenzó, y que no se va a detener aunque intentes ignorarlo. Tus ángeles insisten en que no estás ante un simple ajuste, sino ante un cambio de etapa profundo, que redefine completamente tu relación con la seguridad material y tus prioridades vitales. Si no vuelves a aceptar migajas económicas, y eliges abrir la puerta grande de tu prosperidad personal, deja escrito: mi cuenta crece sin freno hoy, suscríbete ahora mismo y mantente aquí porque lo siguiente eleva tu ambición a otro nivel. Puede que estés pensando que ya has escuchado promesas similares antes, y es lógico que una parte de ti quiera protegerse, para no ilusionarse demasiado pronto y evitar decepciones futuras.
Sin embargo, la carta del horizonte abierto introduce una diferencia clave, porque no depende de factores externos incontrolables, sino de un paso concreto que darás en muy poco tiempo, y que alterará la dinámica actual. Ese paso tiene que ver con decir sí donde antes decías quizá, y con poner un límite claro donde antes aceptabas sin cuestionar, buscando finalmente tu bienestar y equilibrio personal. Hay alguien que te verá diferente cuando tomes esa decisión, alguien que hasta ahora te había subestimado, o que simplemente no había reparado en tu verdadero potencial. No se trata de demostrar nada desde el ego, sino de alinearte con una versión más segura de ti, esa que a veces aparece cuando aconsejas a otras personas, y te preguntas por qué no aplicas lo mismo en tu vida. La escasez ha sido una etapa, no una condena definitiva, y eso cambia radicalmente la narrativa que te has contado hasta ahora, sobre tus posibilidades y tu valor intrínseco. Todavía falta una pieza esencial por encajar, y tiene relación con un compromiso que has mantenido por lealtad, aunque en el fondo sabes que limita tu crecimiento financiero. La energía que rodea esta situación no es de ruptura dramática, sino de reajuste firme, como cuando reorganizas una habitación y de repente encuentras espacio donde antes parecía imposible moverse. Lo que viene no es caótico, es estratégico y bien pensado, pero exige que confíes en esa intuición que lleva semanas susurrando, que mereces más y mejores oportunidades en la vida. En este punto, podrías optar por quedarte en lo conocido, seguir administrando la escasez con maestría y evitar el vértigo de expandirte, y nadie podría juzgarte por eso. Pero algo dentro de ti ya cruzó una línea invisible, y aunque intentes convencerte de que aún no es el momento, sabes que el momento se está imponiendo con hechos concretos. Lo que voy a revelarte a continuación conecta directamente con esa puerta, que hoy empieza a abrirse, y entenderlo cambiará la forma en que mires tus próximos movimientos. Cáncer, en los próximos días vas a notar un movimiento muy concreto, en tu entorno laboral o económico, algo pequeño en apariencia, pero que altera la dinámica que venías soportando casi por inercia, y eso no será casualidad ni improvisado. Tal vez recibas un mensaje que cambia el tono habitual, o una llamada donde la propuesta suena distinta, más directa, menos tibia, obligándote a posicionarte sin el margen cómodo que antes tenías. Lo primero que sentirás no será euforia, sino una mezcla de vértigo y lucidez, como cuando sabes que una decisión puede mejorar tus ingresos, pero también romper una rutina que te daba cierta falsa seguridad. Hay comportamientos que llevas tiempo observando en alguien cercano, gestos sutiles cuando se habla de dinero, silencios incómodos cuando mencionas tus planes, respuestas ambiguas que te hacen sospechar que no todos desean que crezcas tanto como podrías. Esa persona no actúa desde maldad abierta, sino desde miedo a perder un equilibrio donde tu esfuerzo compensaba su falta de compromiso, y ahora percibe que estás cambiando las reglas sin pedir permiso. La carta del espejo velado refleja precisamente eso, una verdad que siempre estuvo delante, pero que preferías no mirar de frente para evitar conflictos innecesarios y malentendidos dolorosos. Cuando piensas en dinero, notas que a veces te frenas solo por miedo a incomodar a otros. Quiero saber si también has sentido esa mezcla rara de culpa y ambición al mismo tiempo. ¿Te pasa también ahora? Empiezas a recordar escenas concretas, momentos en los que aceptaste tareas extras sin remuneración justa, favores económicos que luego no se devolvieron con la misma rapidez, decisiones tomadas por lealtad mientras postergabas tus propias metas. No eran errores ingenuos, eran estrategias de supervivencia emocional, aprendidas en etapas donde perder estabilidad parecía más peligroso que perder oportunidades reales de crecimiento y desarrollo personal. Ahora, al integrar esa memoria con lo que está ocurriendo, comprendes que tu intuición no estaba exagerando, simplemente esperaba el momento adecuado para hacerse escuchar con claridad. Algo importante se mueve también en tu interior respecto a una idea, que descartaste por miedo al que dirán, o por pensar que no estabas preparado para asumir mayor responsabilidad financiera. La carta de la antorcha serena ilumina esa posibilidad olvidada, no como un sueño idealista, sino como un proyecto concreto que puede traducirse en ingresos reales, si decides darle estructura y constancia. No hablo de fantasías repentinas, sino de algo que ya investigaste, que comentaste con alguien de confianza, y que ahora vuelve a tu mente con más fuerza. Es posible que alguien intente sembrar dudas sutiles cuando detecte tu determinación, usando frases que aparentan preocupación, pero que en el fondo buscan que no te arriesgues a superar el rol que siempre desempeñaste.
Esa tensión no es imaginaria, y la notarás en cambios de actitud, en comentarios aparentemente inocentes que cuestionan tu capacidad justo cuando estás a punto de avanzar. La carta del nudo transparente señala que esa presión se deshace cuando pones límites claros, sin necesidad de confrontaciones dramáticas, simplemente actuando desde una seguridad que sorprende. Hay una primera revelación que necesitas integrar, aunque todavía no esté completa, y es que la puerta que empieza a abrirse no depende de que otros te validen, sino de que aceptes una oferta, o generes una acción que te coloca en un nuevo nivel. Esa acción puede ser enviar una propuesta formal, negociar condiciones que antes aceptabas sin revisar, o iniciar un proceso que lleva semanas posponiendo por prudencia excesiva. Aunque no todo el escenario está visible aún, ya puedes ver la esquina de algo que cambia tu flujo de ingresos, si mantienes firme la decisión. También se dibuja la presencia de alguien que observa en silencio, alguien que no participa en los comentarios negativos, pero que está evaluando tu capacidad de asumir mayores responsabilidades. Esta figura no se presenta con grandes promesas, sino con hechos concretos, con oportunidades que parecen discretas al inicio, pero que tienen potencial de expansión si demuestras coherencia y constancia. La carta de la columna firme vibra cuando pienso en esta persona, porque habla de estructura, de estabilidad, de una base más sólida que la que tenías hasta ahora. Hay momentos en los que miras tu cuenta y haces cálculos rápidos, intentando estirar todo al máximo. Dime si también has vivido esa escena en silencio sin contarlo a nadie. ¿Lo has hecho más de una vez? Mientras todo esto se reorganiza, puedes experimentar una prueba interna, una situación que pone a examen tu antigua tendencia a minimizar tus logros para no incomodar a otros. Quizá alguien te pida nuevamente que ajustes tus planes para adaptarte a sus necesidades económicas, o que retrases un movimiento que claramente te beneficia, apelando a la historia compartida. Ese será el punto donde la historia empieza a dividirse en dos caminos claros, y tu elección marcará el ritmo y la dirección de todo lo que viene después. Tus guías espirituales no intervienen anulando tu voluntad, pero sí refuerzan señales que te empujan a confiar en tu criterio, especialmente cuando la duda intenta disfrazarse de prudencia responsable. Puede que en estos días sueñes con espacios abiertos, con llaves, con puertas entreabiertas, imágenes que no son literales, pero que reflejan el proceso interno que estás atravesando. No es un mensaje abstracto, es un recordatorio persistente de que la escasez fue una etapa condicionada, no una identidad permanente que defina quién eres realmente en esencia. Aún no he mencionado el detalle más delicado de esta fase, y tiene que ver con una conversación pendiente, que podría redefinir acuerdos económicos de forma directa y necesaria. No será una charla impulsiva, sino algo meditado y consciente, donde expones con claridad lo que ya no estás dispuesto a aceptar, aunque eso implique cierta incomodidad inicial inevitable. La reacción que recibas te dará una pista clara sobre quién puede acompañarte en esta nueva etapa, y quién se quedará anclado en la versión antigua de tu vida. La carta de la rueda serena introduce un matiz importante, porque indica que el cambio no será explosivo ni inmediato, sino progresivo, acumulando resultados visibles a medida que mantengas coherencia entre lo que decides y lo que haces. En pocas semanas notarás ajustes reales en tu economía, tal vez pequeños al principio, pero constantes, como una marea que sube sin hacer ruido, hasta que un día te das cuenta de que el nivel ha cambiado, aunque esa progresión dependerá de no retroceder cuando aparezca la primera resistencia externa o interna. Hay un riesgo controlado que debes asumir, y no tiene que ver con apostar todo a una carta incierta, sino con confiar en que mereces condiciones más justas de las que has tolerado hasta ahora. Si eliges mantener el statu quo por miedo a incomodar, la puerta seguirá entreabierta, pero no cruzarás el umbral que transforma realmente tu realidad financiera y emocional profunda. Lo que está a punto de ocurrir no es casual ni pasajero, y la siguiente pieza que voy a mostrarte conecta directamente con la razón profunda, por la que esta escasez tenía que terminar justo en este momento. Cáncer, el giro que estabas esperando no viene desde fuera, nace en una verdad que has evitado mirar de frente durante demasiado tiempo, y al reconocerla sientes una mezcla intensa de alivio y vértigo, que te confirma que algo cambia de forma definitiva. Creías que la escasez era consecuencia de circunstancias externas, decisiones ajenas o mala fortuna acumulada, pero la raíz estaba en un compromiso silencioso que asumiste para sostener una estabilidad que ya no te hacía justicia. Esta revelación no te culpa, te libera,
porque muestra que la puerta cerrada con candado no estaba bloqueada por destino cruel, sino por una lealtad que se volvió excesiva. Cuando alguien cercano depende económicamente de ti, aunque sea un poco, sientes responsabilidad extra que pesa más de lo que parece. Cuéntame si has tenido que sostener a otros mientras postergas tus planes. ¿Te ha ocurrido así? Durante años te acostumbraste a ser la persona que resuelve, que cubre huecos económicos, que acepta menos para que otros no se sientan incómodos, y ese rol terminó convirtiéndose en una identidad difícil de soltar. La carta de la llama custodiada emite una vibración profunda, señalando que protegiste el bienestar de otros incluso cuando eso implicaba postergar tus propios planes, inversiones o mejoras materiales necesarias. No lo hiciste por debilidad, sino por amor, por responsabilidad aprendida, por miedo a que al priorizar tu crecimiento, alguien interpretara tu avance como abandono o egoísmo injustificado. Hay una escena concreta que regresa a tu memoria mientras hablo, un momento en que renunciaste a una oportunidad mejor pagada o más prometedora, porque alguien cercano atravesaba una dificultad, y sentiste que no era el momento de cambiar tu rumbo. Esa decisión pareció correcta en su día, pero prolongó una dinámica donde tus necesidades quedaban siempre en segundo plano, justificadas por la urgencia ajena y la presión externa constante. El giro real es aceptar que esa etapa cumplió su función, pero que mantenerla ahora solo perpetúa una escasez, que ya no tiene sentido en tu camino. Cuando la carta del trono interior reclama atención sobre la mesa, no habla de arrogancia ni de poder sobre otros, sino de soberanía personal, de ocupar el lugar que te corresponde sin pedir disculpas por querer prosperar. Sientes un impacto al comprender que tu crecimiento financiero no amenaza a quien realmente te aprecia, sino que incomoda únicamente a quienes dependían de tu sacrificio constante, porque esta comprensión desarma un miedo antiguo, el temor a que al expandirte pierdas afecto o generes distancia irreparable. Empiezas a ver con claridad las motivaciones ocultas de ciertas actitudes, comentarios disfrazados de prudencia que te invitaban a no arriesgar, a no cambiar, a no aspirar demasiado alto en cuestiones económicas. No eran advertencias desinteresadas, eran reflejo de inseguridades ajenas, de miedo a quedarse atrás si avanzabas con determinación, y la carta de la sombra clara revela esa dinámica con precisión, mostrando que no había intención maliciosa directa, pero sí una comodidad basada en tu permanencia en un nivel accesible. Este descubrimiento conecta todos los hilos anteriores, las oportunidades que surgían y que tú mismo descartabas, las conversaciones que te dejaban una sensación extraña, los impulsos internos que intentabas racionalizar como fantasías poco realistas. No era falta de capacidad, era un conflicto interno entre crecer y seguir siendo el pilar económico silencioso que otros conocían, y al integrar esta verdad, la escasez deja de ser un enemigo invisible y se convierte en una consecuencia comprensible de elecciones hechas desde protección emocional. Hay días en los que trabajas sin parar y aún así sientes que el esfuerzo no se refleja como debería. Me encantaría saber si también te has acostado pensando que mereces mucho más de lo que recibes. ¿Te ha pasado recientemente? Hay un detalle aún más profundo que transforma completamente la narrativa, y tiene que ver con tu propia percepción del merecimiento, una creencia sutil que te hacía sentir que pedir más era exigir demasiado. La carta del espejo solar refleja esa programación interna, aprendida quizá en etapas donde hablar de dinero generaba tensión, culpa o incomodidad en tu entorno familiar, y esa memoria influyó más de lo que imaginabas, condicionando la forma en que negocias, cobras o valoras tu tiempo y tu talento. El giro inesperado es que al modificar esa creencia, el entorno responde con menos resistencia de la prevista, porque muchas barreras estaban sostenidas por tu propia expectativa de conflicto. Cuando te posicionas con firmeza serena, sin agresividad ni justificación excesiva, cambian los acuerdos, se redefinen responsabilidades y se equilibran aportaciones económicas en proyectos compartidos, y lo que parecía una puerta blindada se revela como un acceso que requería simplemente que te reconocieras digno de cruzarlo. No todo se transforma de un día para otro, pero la dirección sí cambia de manera clara y visible, especialmente en cómo te relacionas con propuestas nuevas que antes te intimidaban. La carta de la rosa de acero simboliza esa combinación de sensibilidad y fortaleza, indicando que puedes mantener tu empatía natural sin sacrificar tu estabilidad material, y esta integración es clave, porque no necesitas convertirte en alguien frío para prosperar, solo necesitas dejar de cargar con lo que no te corresponde.
Hay también una conversación pendiente que adquiere un tono distinto después de esta revelación. Una charla donde se hablará de cifras, responsabilidades o expectativas con una claridad que antes evitabas. No será una confrontación dramática, será una exposición tranquila de límites y aspiraciones, apoyada en la convicción interna de que tu etapa de escasez terminó, y la reacción que obtengas confirmará quién puede caminar a tu lado en esta nueva fase y quién prefería tu versión sacrificada. Tus guías espirituales refuerzan este momento con una sensación de alineación interna, difícil de explicar con palabras, como si cada paso firme generara una respuesta favorable en el entorno material. Puede que empieces a notar pequeñas mejoras económicas, ingresos adicionales, acuerdos más justos o reconocimiento explícito de tu valor profesional, porque estos movimientos no son casualidad, son la consecuencia directa de haber soltado el rol que sostenía la carencia como forma de pertenencia. Cáncer, ahora que la verdad ha salido a la superficie, y has entendido que la escasez no era un castigo, sino una lección prolongada por lealtades mal colocadas, comienza una etapa donde los resultados se vuelven visibles y concretos. No hablo de fantasías lejanas, hablo de movimientos prácticos, de cifras que empiezan a equilibrarse, de propuestas que se formalizan, de conversaciones donde por fin se reconoce tu valor, sin que tengas que justificar cada aspiración. Sientes una ligereza distinta al pensar en dinero, porque ya no lo asocias únicamente a preocupación o sacrificio, sino a posibilidad real de expansión, estabilidad y bienestar duradero. Cuando te planteas pedir un aumento o mejorar tus tarifas, notas un nudo interno que te frena aunque tengas argumentos sólidos. Comparte si esa inseguridad aparece justo antes de dar el paso. ¿Te suena familiar? En este nuevo escenario, la carta del jardín próspero vibra con una energía fértil, indicando que lo que plantes ahora en términos de decisiones financieras tendrá un crecimiento sostenido si mantienes disciplina y coherencia. No es momento de impulsos desordenados, sino de planificación consciente, de revisar contratos, presupuestos y prioridades con la seguridad de quien sabe que merece condiciones justas. Ese cambio interno se traduce en acciones claras, como renegociar acuerdos, aceptar una oferta mejor estructurada, o dar forma definitiva a un proyecto personal que antes parecía arriesgado. Puede que en las próximas semanas notes una mejora tangible, quizá un ingreso adicional, una deuda que se reduce más rápido de lo previsto, o una oportunidad laboral que se consolida después de un periodo de incertidumbre. No será un golpe de suerte aislado, será la consecuencia directa de haber dejado de sostener dinámicas que drenaban tus recursos sin retorno equilibrado, y la puerta abierta comienza a mostrar lo que había detrás, no un tesoro mágico, sino un espacio amplio donde tus capacidades pueden generar prosperidad real. También cambia tu relación con quienes te rodean, porque ya no aceptas comentarios que minimizan tus metas económicas, ni permites que otros decidan cuánto es suficiente para ti. La carta del círculo luminoso señala que empiezas a rodearte de personas que respetan tu ambición sana, que celebran tus avances sin sentir amenaza ni competencia innecesaria alguna. Ese ajuste en tu entorno refuerza tu seguridad, creando un clima donde hablar de dinero deja de ser incómodo y se convierte en parte natural de tu crecimiento. Hay un consejo práctico que se vuelve esencial en esta fase, y consiste en separar claramente tus recursos de las responsabilidades ajenas, estableciendo límites escritos si es necesario para evitar malentendidos futuros. No se trata de endurecerte, sino de organizar tu economía con transparencia, asignando cada gasto y cada ingreso a su lugar correspondiente sin improvisaciones constantes, porque esta estructura te dará tranquilidad mental, permitiéndote planificar a medio plazo sin esa ansiedad que antes aparecía al revisar números. Tus ángeles acompañan este proceso reforzando tu confianza, cuando surge la tentación de volver a viejos patrones de sacrificio excesivo, recordándote que ayudar no implica desatender tus propios objetivos financieros. Puede que recibas señales curiosas, como conversaciones inesperadas sobre inversiones, recomendaciones oportunas o encuentros casuales que abren puertas profesionales interesantes, y estas experiencias no deben idealizarse, pero sí aprovecharse con criterio, porque forman parte del nuevo flujo que se activa cuando te alineas con tu merecimiento. Si mañana tuvieras el doble de ingresos, lo primero que harías sería pagar deudas, invertir o darte un capricho que llevas tiempo aplazando. Me da curiosidad saber qué elegirías tú. ¿Qué harías primero? La carta de la montaña clara aporta una imagen poderosa,
mostrando que el camino hacia mayor estabilidad requiere constancia, pero ya no está cubierto de niebla ni de obstáculos invisibles. Sabes qué decisiones tomar, sabes qué conversaciones sostener y qué compromisos rechazar, porque la etapa de duda quedó atrás con la revelación que integraste, y cada paso firme consolida la sensación de que no estás improvisando, sino construyendo una base sólida que te sostendrá a largo plazo. En el plano emocional, sientes un alivio profundo al comprobar que tu crecimiento no destruye relaciones valiosas, sino que redefine aquellas que dependían de tu sacrificio continuo. Algunas personas se adaptan a tu nueva postura con respeto, entendiendo que el equilibrio beneficia a todos cuando cada uno asume su parte de responsabilidad, pero otras pueden tomar distancia. Aunque esa distancia no será pérdida real, será espacio necesario para que tu prosperidad no vuelva a diluirse en exigencias ajenas. Hay un momento específico que marcará simbólicamente el cierre definitivo de la escasez. Tal vez cuando pagues algo importante sin tensión, cuando reserves un plan que antes postergabas o cuando observes un ahorro creciendo con estabilidad. Ese instante será sencillo, casi cotidiano, pero tendrá un significado enorme porque confirmará que la puerta abierta no era ilusión, sino inicio de una etapa diferente, y la carta del Sol Guardián ilumina esa escena, indicando protección y claridad en tus decisiones financieras futuras. Cuando alguien te debe dinero y tarda en devolvértelo, ¿sueles recordarlo sin problema o prefieres evitar la conversación para no parecer insistente? Quiero saber cómo gestionas esa situación. ¿Qué haces normalmente? A partir de aquí, el desafío no será escapar de la carencia, sino sostener la abundancia con responsabilidad y visión estratégica, evitando extremos de gasto impulsivo o rigidez excesiva. Mantener un equilibrio consciente entre disfrutar lo que ganas y planificar lo que deseas construir, será clave para que esta nueva fase se consolide de forma duradera, porque cada elección coherente refuerza la narrativa interna de que mereces estabilidad, crecimiento y tranquilidad material. Quiero que recuerdes algo muy concreto cuando surjan dudas puntuales, y es que la puerta se abrió el día que decidiste dejar de negociar tu valor, no cuando apareció la primera mejora económica visible. Esa decisión interna fue el verdadero punto de inflexión, y mientras la mantengas, ninguna circunstancia externa podrá devolverte al estado anterior de escasez prolongada, porque la confianza que ahora sientes no es arrogancia, es madurez financiera nacida de experiencia y autoconocimiento. El futuro cercano muestra expansión gradual, oportunidades mejor remuneradas, proyectos que crecen con estructura, y una relación más sana con el dinero como herramienta de estabilidad y libertad. No necesitas demostrar nada a nadie, solo mantener la coherencia entre lo que sabes que vales, y lo que aceptas en términos económicos y profesionales, y la etapa que comienza no es un premio caprichoso, es el resultado natural de haber elegido finalmente tu propio bienestar material. Permítete disfrutar de este avance sin culpa, celebra cada mejora aunque parezca pequeña, y continúa tomando decisiones alineadas con la versión de ti que ya no teme prosperar. Lo mejor de esta historia es que no termina aquí, porque cada paso firme abre nuevas posibilidades, que antes ni siquiera contemplabas como reales o alcanzables en tu vida. Gracias por compartir este momento. Suscríbete para acompañarme en tu próxima lectura, y nos vemos muy pronto en el siguiente mensaje que el destino tenga preparado para ti.